Maupassant, los filólogos han debatido los detalles exactos durante siglos y siguen debatiéndolos. Pero el núcleo es este. El nombre de Dios en la Biblia hebrea no es un nombre propio arbitrario como Zeus o Ra, nombres que simplemente designan a un ser específico dentro de un panteón. Es una afirmación ontológica. Es una declaración sobre la naturaleza del ser mismo. El nombre dice que Dios es la fuente de la existencia, el que existe necesariamente y de sí mismo, el que no puede no existir, porque el no existir sería una contradicción en su caso. El filósofo judío medieval Maimónides, que vivió en el siglo XII y es uno de los pensadores más grandes que ha producido la tradición judía, fue muy explícito sobre esto. En su obra Guía de los Perplejos, Maimónides dice que el Tetragrámaton es el único nombre de Dios que no es un atributo, sino la esencia misma. Todos los demás nombres de Dios en la Biblia hebrea, Elohim, El Shaddai, El Elión, Adonai, describen algo que Dios hace o algo que Dios es en relación con nosotros. Elohim habla de poder y juicio. El Shaddai habla de suficiencia. Adonai habla de señorío. Pero solo el Tetragrámaton dice lo que Dios es en sí mismo, en su ser más íntimo, la existencia pura, el ser necesario, el fundamento de toda realidad. ¿Puedes ver la diferencia entre esto y los dioses de Egipto? Es abismal. Ra es el dios del sol. Ra necesita el sol para ser Ra. Si el sol dejara de existir, Ra sería incomprensible. Osiris es el dios de los muertos. Osiris necesita la muerte para ser Osiris. Pero el dios que se revela en la zarza ardiente no necesita ningún fenómeno natural para ser lo que es. Es el ser mismo. Es la existencia misma. Y esa existencia no depende de nada ni de nadie, porque es la fuente de todo lo que depende. Esta idea, que en la filosofía medieval se llamaría el argumento ontológico o la distinción entre ser necesario y ser contingente, estaba ya implícita en las 4 letras del Tetragrámaton siglos antes de que ningún filósofo griego pusiera estas ideas en papel. Pero hay algo aún más perturbador que surge de aquí. Si ese es el nombre, si el nombre de Dios es una afirmación sobre la existencia pura, ¿por qué dejó de pronunciarse? ¿Cómo se pasa de «este es mi nombre para siempre» a un silencio de 3000 años? La prohibición no apareció de golpe. Fue un proceso gradual que tomó siglos, que tuvo varias fases y que respondió a razones tanto teológicas como históricas. El punto de partida está en Éxodo 27, el tercer mandamiento del Decálogo. No tomarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano. La palabra hebrea que se traduce como en vano es shav, que significa vacío, sin propósito, falsamente. En su contexto original, este mandamiento prohibía usar el nombre de Dios en juramentos falsos, en invocaciones vacías, en magia o en engaño religioso. No era una prohibición de decir el nombre. Era una prohibición de decirlo sin el peso y la intención que requería. Pero con el tiempo, la interpretación fue evolucionando en una dirección cada vez más conservadora. Si el nombre es sagrado, la forma más segura de no tomarlo en vano es no pronunciarlo nunca. Si no lo dices, nunca puedes profanarlo accidentalmente. Si la barrera es lo suficientemente alta, nadie la cruzará sin la debida reverencia. Y hay un segundo texto que actuó como catalizador. Levítico 24:16, donde la ley establece que quien blasfeme el nombre de Yahvé será condenado a muerte. La palabra hebrea que suele traducirse como blasfemar es nakav, que también puede significar pronunciar con claridad o designar explícitamente. Esta ambigüedad fue interpretada por algunos rabinos como una prohibición directa de pronunciar el nombre en cualquier contexto que no fuera el ritual más solemne y controlado. El resultado fue una práctica que se fue endureciendo a lo largo de los siglos. Los sacerdotes en el templo podían pronunciar el nombre
en ciertos contextos rituales. El sumo sacerdote lo pronunciaba en el Yom Kippur. Pero fuera de ese contexto, el tetragramatón se leía en silencio y en su lugar se decía Adonai, que significa Señor, o Hashem, que en hebreo simplemente significa el nombre, dos sustitutos para una palabra que había dejado de cruzar los labios de nadie, excepto en los momentos más solemnes del año religioso. ¿Y los que copiaban los textos sagrados? Los escribas desarrollaron rituales específicos para el momento en que tenían que escribir el tetragramatón. No podían escribirlo de la misma manera en que escribían cualquier otra palabra del texto. Existían tradiciones distintas según el lugar y el período, pero algunas de las más documentadas son extraordinarias. Antes de escribir el nombre, algunos escribas se bañaban, realizando una inmersión ritual completa en el mikvé, el baño ritual judío. Otros afilaban una pluma nueva específicamente para el nombre, y luego la desechaban, asegurándose de que ninguna pluma que hubiera tocado palabras ordinarias tocaría las letras sagradas. Otros declaraban en voz alta su intención de escribir el nombre de Dios, diferenciando ese momento de cualquier escritura mecánica o irreflexiva. Y si cometían un error al escribir el tetragramatón, no podían simplemente borrar y corregir como harían con cualquier otra palabra. Un pergamino que contenía el nombre no podía destruirse de manera ordinaria. Había que enterrarlo o depositarlo en un lugar especial llamado Genizá, un depósito sagrado para textos que contenían el nombre de Dios y que ya no podían usarse, pero tampoco podían tirarse como basura común. La Genizá de El Cairo, descubierta en 1896 por el investigador judío Solomon Schechter, contenía más de 200.000 fragmentos de manuscritos hebreos que habían sido depositados allí a lo largo de casi un milenio. Algunos de los textos más antiguos e importantes de la literatura judía medieval se encontraron en ese cuarto polvoriento de la sinagoga Ben Ezra de El Cairo. Y todos estaban allí, porque alguien, en algún momento, había escrito el nombre de Dios en ese papel, y ese papel no podía destruirse. ¿Puedes imaginar esa seriedad? Esa reverencia tan absoluta, tan total, ante 4 letras que hacía que una nación entera construyera instituciones enteras para manejarlas con el cuidado que merecían. Y todo eso era solo la práctica cotidiana de los escribas. Lo que pasaba en el templo el día más sagrado del año era algo de una magnitud completamente diferente. En el corazón del templo de Jerusalén había una habitación a la que nadie podía entrar. Nadie excepto una persona. Una vez al año. Siguiendo un protocolo tan elaborado, tan minucioso, tan absolutamente preciso en cada uno de sus pasos, que los textos de la tradición rabínica dedican capítulos enteros del Talmud a describir cada detalle. La habitación se llamaba el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo. Era un cubo perfecto de 10 codos de lado, aproximadamente 4,5 metros por lado. Sus muros estaban cubiertos de oro. En el templo de Salomón, el primero, construido aproximadamente en el año 950 a.C., contenía el Arca de la Alianza, ese cofre de madera de acacia revestida de oro en cuyo interior estaban las tablas de la ley, y sobre cuya tapa, el caporet o propiciatorio, descansaban 2 querubines de oro con las alas extendidas. El arca era el trono visible de la presencia invisible de Dios. En el segundo templo, el que existía en tiempos de Jesús, el lugar santísimo estaba vacío. El arca había desaparecido siglos antes, durante la destrucción babilónica del año 586 a.C. Nadie sabe dónde está. Quizás fue destruida. Quizás fue llevada a Babilonia y perdida. Hay teorías que dicen que fue ocultada antes de la invasión,
que hay referencias en los textos intertestamentarios a que alguien la escondió en algún lugar del monte Nebo o debajo del monte del templo mismo. Pero nadie la ha encontrado. Sin embargo, incluso vacía, incluso sin el arca, esa habitación era considerada el punto donde el cielo y la tierra se tocaban. El lugar donde la presencia divina habitaba de manera especial. El centro espiritual no solo de Israel, sino en la teología israelita del universo entero. Y una vez al año, alguien entraba allí, el Yom Kippur, el día de la expiación, el 10º día del mes hebreo de Tishri, que cae en septiembre u octubre según el calendario solar. El día más solemne de todo el año judío, cuando todo Israel ayunaba desde la víspera hasta la puesta del sol del día siguiente, se abstenía de trabajar, de bañarse, de usar calzado de cuero, de toda actividad que no fuera la oración, el arrepentimiento y la reflexión. En ese día, el pueblo de Israel se postraba colectivamente ante su Dios y pedía perdón por los pecados del año transcurrido. Y en ese día, el sumo sacerdote de Israel realizaba una serie de rituales extraordinariamente precisos. El proceso comenzaba días antes. La Mishnah, el cuerpo de leyes orales compilado aproximadamente en el año 200 de nuestra era, pero que recoge tradiciones mucho más antiguas, describe en detalle los preparativos. Una semana antes del Yom Kippur, el sumo sacerdote era separado de su familia y trasladado a una habitación especial en el templo donde estudiaba los rituales del día bajo la supervisión de otros sacerdotes. Se le leían los textos de Levítico 16 noche tras noche. 2 días antes de la fiesta, se abstenía de dormir la noche entera para evitar que cualquier sueño lo hiciera ritualmente impuro. El día del Yom Kippur, antes del amanecer, el sumo sacerdote realizaba la primera de 5 inmersiones rituales en el mikvé. Se cambiaba de vestiduras. Realizaba los sacrificios del amanecer con sus ornamentos de oro habituales. Y luego, para entrar al lugar santísimo, se quitaba esas vestiduras doradas y se ponía ropas blancas de lino simple. Sin oro, sin piedras preciosas, sin el pectoral con las 12 gemas de las 12 tribus, solo lino blanco, el color de la pureza, el color que borraba la distinción entre el sumo sacerdote y cualquier otro israelita. Traía 2 machos cabríos que habían sido seleccionados por sorteo el día anterior. Sobre uno realizaría un sacrificio. Al otro, el llamado en el texto hebreo la azazel, que es donde nace nuestra expresión chivo expiatorio, le impondría las manos sobre la cabeza y confesaría sobre él todos los pecados de Israel del año entero, transfiriendo simbólicamente la carga de la culpa colectiva a ese animal que luego sería enviado al desierto. Pero antes del sacrificio, antes de imponer las manos sobre el chivo expiatorio, venía el momento culminante de todo el año litúrgico israelita. El sumo sacerdote entraba solo en el lugar santísimo, con un recipiente de brasas ardientes de carbón vegetal y otro de incienso. El texto de Levítico 16:13 especifica que ponía el incienso sobre las brasas dentro del lugar santísimo, para que la nube de incienso cubriera el propiciatorio y él no muriera. La nube actuaba como una barrera entre la vista humana y la presencia divina. Y allí, en esa oscuridad fragante y sagrada, el sumo sacerdote pronunciaba el nombre de Dios, el tetragramatón, en voz alta, con las vocales correctas. Los textos talmúdicos describen este momento con una precisión que revela cuánto pesaba sobre la conciencia colectiva. El tratado de la Mishnah, llamado Yomá, que significa precisamente el día, describe que cuando el sumo sacerdote pronunciaba el nombre, los sacerdotes y el pueblo que estaban en los atrios del templo se prosternaban con el rostro en tierra. No podían soportar escuchar el nombre sagrado pronunciado. Algunos textos dicen que respondían en voz alta
pero con el rostro en el suelo. Bendito es el nombre de su glorioso reino, por siempre jamás. Y luego volvía el silencio. Según la tradición talmúdica, el sumo sacerdote pronunciaba el tetragramatón 3 veces durante el Yom Kippur. Una vez al confesar sus propios pecados, una vez al confesar los pecados de su familia sacerdotal y una vez al confesar los pecados de toda la congregación de Israel. 3 veces en un día. Ninguna más en todo el año. Un solo hombre, un solo día, una sola habitación. 3 pronunciaciones del nombre que cambiaban el curso del año religioso de una nación entera. ¿Puedes sentir el peso de eso? No es solo un ritual. Es una declaración de quién está en el centro de todo. No el faraón, no el rey de Babilonia, no el dios del sol ni el señor de los mares. El ser que se llamó a sí mismo «Yo soy el que soy», frente a una zarza ardiente en el desierto. Y ese ser es tan radicalmente diferente de todo lo que el mundo antiguo había conocido, tan absolutamente otro, que la única forma de aproximarse a él era a través de purificaciones que duraban semanas, ropas específicas, incienso que ocultaba la vista y un nombre que solo podía cruzar los labios de un ser humano una vez al año. Guarda esta imagen, porque ahora vamos a dar un salto de varios siglos, y lo que vamos a encontrar en el otro extremo de ese salto va a hacer que toda esta historia de reverencia y silencio y purificación explote en una dirección completamente inesperada. Estamos en Jerusalén, probablemente en el año 29 o 30 de nuestra era. Es el otoño, la época de la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot, uno de los 3 festivales de peregrinación en que los judíos de toda la tierra de Israel y de la diáspora, de Alejandría, de Babilonia, de Roma, venían a Jerusalén para celebrar. La ciudad está llena de gente. El templo de Herodes, reconstruido y embellecido hasta convertirse en uno de los edificios más impresionantes del mundo antiguo, está atestado. Y en uno de sus atrios, un rabino galileo llamado Jesús de Nazaret está enseñando. El capítulo 8 del Evangelio de Juan registra una de las discusiones más tensas y más teológicamente cargadas que los evangelios contienen. Jesús está en un debate con un grupo de líderes religiosos que lo desafían punto por punto. El diálogo va escalando. Las afirmaciones se vuelven cada vez más radicales. La tensión se construye de manera casi cinematográfica. Jesús dice que Dios es su Padre. Ellos responden que no lo creen. Jesús dice que quien guarda su palabra no verá la muerte. Ellos le preguntan si es mayor que Abraham, que murió. Jesús dice que Abraham se regocijó de ver su día. Ellos le responden en tono de ridiculización: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Y entonces, en Juan 8:58, llega el momento. En verdad os digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Ego eimi. En griego, el idioma en que está escrito el Evangelio de Juan. Yo soy, sin predicado. Sin completar la frase con yo era, o yo existía, o yo estaba. Solo ego eimi. Yo soy, el presente eterno. Los que lo escuchan no necesitaron ninguna explicación. No necesitaron un seminario de teología bíblica para entender lo que acababa de decirse. Conocían la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, que era la Biblia estándar de los judíos de habla griega del primer siglo. Y en la Septuaginta, las palabras de Dios en Éxodo 3:14, Eye Asher Eye, aparecen traducidas como Ego Eimi Hoon. Yo soy el que es. Y cuando Dios dice, diles que yo soy me ha enviado, la Septuaginta pone Ego Eimi. Yo soy. Jesús acababa de usar esa fórmula. No como una descripción de su existencia prolongada, no como una metáfora, como una reclamación directa, en primera persona, del nombre divino. La respuesta de la multitud fue inmediata, brutal, sin debate. Juan 8:59.
Entonces tomaron piedras para arrojárselas. No para discutir, no para refutarlo teológicamente, para matarlo allí mismo. Y según la ley judía del Levítico 24:16, la blasfemia, pronunciar el nombre sagrado de manera inapropiada, era castigada con la lapidación. La multitud que tomó piedras no lo hizo por impulso irracional. Lo hizo porque entendió exactamente lo que Jesús había dicho y consideró que era la más grave forma posible de blasfemia. Un hombre que se atribuye el nombre que pertenece solo al ser divino. Ahora todo encaja. Si Jesús hubiera dicho simplemente, antes de que Abraham fuera, yo existía desde siempre, habría sido una afirmación escandalosa, quizás una señal de locura o de pretensiones mesiánicas exageradas, pero no habría desencadenado esa reacción tan inmediata y tan violenta de tomar piedras. El problema no era que Jesús afirmara preexistencia. El problema era la fórmula exacta que usó. Ego eimi. Yo soy. El presente eterno. La fórmula del nombre. Para sus oyentes judíos, eso tenía una sola lectura posible. O Jesús de Nazaret era el propio Yahvé presente en carne humana, o era un blasfemo que merecía morir allí mismo. No había un punto medio. El nombre no permitía términos medios. Y este no fue un momento aislado en el Evangelio de Juan. A lo largo de todo ese Evangelio, Jesús hace una serie de declaraciones que en el original griego comienzan con ego eimi y que se conocen como los yo soy de Jesús. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Cada una de estas declaraciones, en griego, comienza con ego eimi. Para un lector formado en la tradición bíblica hebrea, para alguien que conoce el Éxodo y la zarza ardiente y el tetragramatón, cada una de estas afirmaciones lleva el eco resonante del nombre divino. No de manera accidental o casual. El Evangelio de Juan, que es el más teológicamente elaborado de los 4 evangelios, construye su cristología, su visión de quién es Jesús, precisamente sobre la resonancia de ese nombre. Pero hay algo más. Hay otro momento en los evangelios donde ego eimi aparece de una manera que los lectores modernos generalmente no perciben, porque las traducciones lo ocultan. La noche del arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní. Los soldados romanos y los guardias del templo llegan con Judas como guía. Llevan linternas y antorchas y armas. Preguntan por Jesús de Nazaret. Y Jesús da un paso al frente y dice, ego eimi. Yo soy. La mayoría de las traducciones añaden una palabra que no está en el original griego. Yo soy él. El él está en cursiva o entre paréntesis en muchas ediciones, indicando que es un añadido del traductor para que la frase tenga sentido en español. Pero en el griego original no hay ningún él, solo ego eimi. Y luego Juan 18:6 registra algo extraordinario que ningún lector puede ignorar. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Un grupo de soldados armados, guardias entrenados, cayeron al suelo cuando escucharon esas 2 palabras. ¿Por qué caerían al suelo soldados romanos ante 2 palabras en arameo o griego? Los soldados romanos no tenían formación en la teología del tetragramatón. No habrían tenido esa reacción instintiva por razones religiosas judías. El texto de Juan no ofrece ninguna explicación. Simplemente lo registra y continúa. Y esa ausencia de explicación es en sí misma significativa. El autor espera que el lector lo entienda. El patrón es claro. En el Evangelio de Juan, cada vez que Jesús dice ego eimi en su forma absoluta, sin un predicado que complete la frase, algo pasa que va más allá de lo ordinario.
La multitud toma piedras. Los soldados caen. Hay una reacción que no es solo a las palabras, sino a algo que esas palabras portan. Como si pronunciar ese nombre, con esa reclamación, desencadenara algo que la narrativa no puede explicar con el lenguaje ordinario. ¿Qué estaba haciendo Jesús al usar esa fórmula? ¿Lo entendía él mismo, en términos del tetragramatón, o era una coincidencia de lenguaje que sus oyentes interpretaron en esa clave? Esas son preguntas que los teólogos y los historiadores han debatido durante 2000 años. Pero lo que no puede debatirse es el hecho histórico. Sus oyentes lo entendieron como una reclamación del nombre divino. Y esa reclamación fue el detonante que llevó a su arresto, a su juicio y a su ejecución. El sumo sacerdote Caifás, según Mateo 26, 63, 65, le preguntó directamente si era el Mesías, el Hijo de Dios. Y cuando Jesús respondió afirmativamente, Caifás rasgó sus vestiduras, el gesto de duelo por una blasfemia, y dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. El hombre que rasgó sus vestiduras era el mismo hombre que una vez al año, en el Yom Kippur, pronunciaba el tetragramatón en el lugar santísimo. El guardián del nombre. Y había escuchado a alguien apropiarse de ese nombre. Y lo llamó blasfemia. Pero hay algo aún más perturbador que todavía no hemos tocado. Después de la destrucción del Templo de Jerusalén, en el año 70 de nuestra era, cuando los ejércitos del general romano Tito derribaron lo que Herodes había construido, y el fuego consumió el lugar santísimo que había albergado por siglos la pronunciación más sagrada del año. El judaísmo tuvo que reinventarse desde sus cimientos, sin templo, sin sacerdocio levítico, sin sacrificios, sin el ritual del Yom Kippur con el sumo sacerdote entrando en el lugar santísimo, sin la pronunciación anual del nombre. Los rabinos que sobrevivieron a la catástrofe del año 70, que se reunieron primero en Yavné y luego en otras ciudades de la Galilea y de la diáspora, construyeron lo que hoy conocemos como el judaísmo rabínico. El estudio de la Torá, la oración, el servicio doméstico del Shabbat y las festividades sustituyeron a los sacrificios del templo. El rabino ocupó el lugar del sacerdote. La sinagoga ocupó el lugar del templo, y la vida judía continuó, transformada pero ininterrumpida hasta hoy. Pero el nombre quedó envuelto en un silencio más profundo que nunca, porque ahora no había nadie que lo pronunciara. La cadena de transmisión se había roto. La pronunciación correcta del tetragramatón, las vocales que hacían de YHWH una palabra que podía decirse, se transmitía oralmente de sumo sacerdote a sumo sacerdote, de generación en generación de sacerdotes que habían sido iniciados en el ritual más sagrado del año. Y cuando el sacerdocio del templo dejó de existir, esa transmisión oral se interrumpió. No fue un olvido deliberado, no fue una decisión de borrar el conocimiento. Simplemente la cadena se rompió. Y la pronunciación exacta del nombre de Dios, el nombre que había sido revelado junto a una zarza ardiente, el nombre que había resonado en el lugar santísimo durante siglos, se evaporó con el humo del templo en llamas. Nadie sabe hoy con certeza cómo se pronunciaba el tetragramatón. Yahvé es la pronunciación más aceptada por los académicos modernos. Se basa en el análisis de cómo aparece el nombre abreviado en algunos textos hebreos, en transliteraciones al griego que aparecen en algunos papiros de los primeros siglos de nuestra era, y en el análisis filológico de la raíz verbal. Pero no es una certeza. Es una reconstrucción probable. Jehová es una historia diferente, y es en sí misma una de las ironías más fascinantes de la historia de la transmisión textual. En el siglo VI y VII de nuestra era,
Los masoretas, los eruditos judíos que sistematizaron el texto hebreo de la Biblia, añadiéndole las vocales en forma de pequeños signos bajo y sobre las consonantes, enfrentaron el problema del tetragramatón. No podían simplemente no ponerle vocales, porque el texto quedaría sin instrucción sobre cómo leerlo. Pero tampoco podían ponerle las vocales correctas, porque eso equivaldría a proporcionar la pronunciación sagrada de manera irrestricta. La solución fue elegante y práctica. Pusieron al tetragramatón las vocales de la palabra que los lectores debían decir en su lugar. Las vocales de Adonai, Señor. De modo que el texto decía IHBH con las vocales de Adonai, señalando al lector formado que debía leer Adonai, donde veía esas 4 consonantes. Siglos después, los eruditos europeos, muchos de ellos eclesiásticos que sabían latín pero no hebreo, leyeron el texto masorético sin entender esa convención. Vieron las consonantes IHBH con las vocales A o A intercaladas y las combinaron literalmente Yahová, que con la pronunciación latina del wimbe como consonante labial y la ortografía castellana temprana produjo Jehová. Jehová es, con casi total certeza, una pronunciación que nadie en la antigüedad usó jamás. Es el resultado de un malentendido medieval de una convención tipográfica. Pero se instaló en la tradición cristiana con tal fuerza que los testigos de Jehová, fundados en el siglo XIX, construyeron toda su identidad teológica alrededor de esa pronunciación, sin saber que probablemente nunca fue la pronunciación original. Es una historia que dice algo profundo sobre cómo viajan los nombres a través del tiempo. Ahora bien, hay algo en la tradición mística del judaísmo que agrega una dimensión completamente diferente a todo esto. La Kabbalah, la corriente mística del judaísmo, que se desarrolló con particular intensidad en la España medieval y en la Provenza francesa de los siglos XII y XIII, hizo del tetragramatón el centro de una cosmología entera. El Zohar, el libro del esplendor, el texto central de la Kabbalah, atribuido al rabino Simeón Bar Yochai del siglo II, aunque escrito o compilado en España en el siglo XIII por el erudito Moses de León, dedica centenares de páginas al significado de cada una de las 4 letras del nombre. La Yod, la primera letra del tetragramatón, es la más pequeña del alfabeto hebreo, un simple punto con un pequeño trazo. Los cabalistas la ven como la semilla de toda la creación, el punto primordial de que surgen todas las letras y, por extensión, toda la realidad. Corresponde a la más alta de las sefirot, las 10 emanaciones o aspectos del ser divino que forman el árbol de la vida. Es el inicio de todo. La primera E, la segunda letra, representa la primera expansión de esa semilla divina, la primera apertura del ser hacia afuera, la revelación de lo divino hacia la creación. Si la Yod es el punto de concentración absoluta, la E es el primer movimiento hacia la multiplicidad. La Vav es la letra de la conexión. Su forma en hebreo es un trazo vertical, como un gancho o una varilla. Los cabalistas la interpretan como el canal que conecta lo que está arriba con lo que está abajo, la columna vertebral del universo, el puente entre lo divino trascendente y la creación manifestada. La segunda E, la cuarta letra, es la presencia de lo divino en el mundo material, la Shejinah, el aspecto femenino de la divinidad que habita en medio de la creación, que está presente en cada ser viviente, en cada acto de bondad, en cada momento de verdadera conexión entre seres humanos. El tetragramatón, desde la perspectiva cabalística, no es solo el nombre de Dios, es el esquema del universo. Es el mapa de cómo la existencia pura, concentrada en ese punto sin dimensiones que es la Yod, se despliega en la multiplicidad de todo lo que existe, manteniendo su unidad a través del canal de la Vav, y se manifiesta en la presencia inmanente de la última G.
El mundo es la pronunciación en curso del nombre de Dios. Esta tradición no quedó confinada al judaísmo. A través de la España medieval, donde judíos, musulmanes y cristianos vivieron siglos de interacción intelectual intensa a pesar de sus tensiones políticas y religiosas, las ideas cabalísticas sobre el nombre fluyeron hacia la mística cristiana y hacia el hermetismo islámico. Los filósofos del Renacimiento como Pico de la Mirandola y Johannes Reuchlin estudiaron la Cabalá con entusiasmo y la mezclaron con el neoplatonismo griego y con la filosofía cristiana para crear lo que se llamó la Cábala cristiana. El interés en el Tetragrámaton como clave del universo recorrió toda la historia intelectual de Occidente. Y sigue aquí, vivo, presente, porque hay algo que aún no hemos dicho sobre el nombre, algo que conecta todo esto con un nivel que ninguna teología formal ha podido capturar del todo. Intenta pronunciar las 4 letras del Tetragrámaton tal y como aparecen en el hebreo, sin vocales, en su forma más desnuda. Yod, He, Vav, He. Ahora dilo más rápido, más suave, más como un susurro que como una pronunciación formal. Yo, He, Vav, He. Hay un comentario que aparece en distintas corrientes de la mística judía, particularmente en el hasidismo del siglo XVIII, el movimiento fundado por el rabino Israel ben Eliezer, conocido como el Baal Shem Tov, o el maestro del buen nombre, que dice algo sorprendente, que las 4 letras del Tetragrámaton, pronunciadas suavemente en su forma más básica, suenan como el aliento, como el sonido que hacemos al respirar. No es una afirmación fonológica estricta. No hay lingüistas que la respalden como una verdad científica sobre el hebreo antiguo. Pero hay algo en ella que resuena en un nivel más profundo que el análisis académico. La aspiración de la yod, la abertura de la ge, la fricación suave de la vav, la exhalación de la última e, inhalar, exhalar, el ciclo que sostiene la vida. Si el nombre de Dios suena como el aliento, entonces cada ser humano que ha vivido, que está vivo ahora, que vivirá algún día, pronuncia el nombre de Dios con cada respiración que toma. No como magia, no como ritual, como la realidad más fundamental de la existencia corporal. Respiras y pronuncias, sin saberlo, el nombre que los escribas no se atrevían a escribir sin purificarse. ¿Qué hace eso con la distancia que sentimos entre lo sagrado y lo ordinario? Porque esa distancia, esa brecha que las tradiciones religiosas han construido alrededor del nombre, tenía un propósito. Había que preservar la conciencia de que no todo es igual, de que hay algo que merece una reverencia que la vida cotidiana no practica, de que la existencia tiene un fundamento que no puede ser tratado como un objeto más entre los objetos. Pero quizás el nombre también dice algo sobre dónde vive ese fundamento. En Génesis 2:7, cuando Dios crea al ser humano del polvo de la tierra, lo que convierte ese polvo modelado en ser vivo no es ningún objeto, no es ningún ritual, no es ninguna palabra mágica. Es que Dios sopla en su nariz aliento de vida. El ser humano no tiene vida en sí mismo. La vida le es dada, momento a momento, en forma de aliento. Y ese aliento es la conexión más íntima posible entre el Dios que es la existencia pura y la criatura que existe de manera contingente y frágil. Cada respiración es un regalo. Cada momento de conciencia es la existencia recibida, no ganada. El rabino Abraham Joshua Heschel, uno de los teólogos judíos más importantes del siglo XX, que marchó junto a Martin Luther King en Selma y que escribió sobre la experiencia religiosa con una profundidad poética que pocas veces se ve en la filosofía académica, tenía una frase que resumía todo esto. Solo hay una pregunta que merece ser preguntada. ¿Cuál es el peso del momento presente? No el pasado, que ya no existe. No el futuro,
que todavía no existe, el presente. El único punto donde la existencia ocurre, y el nombre de Dios es el presente eterno. Yo soy, no yo fui, no yo seré, yo soy, ahora, aquí. Eso es lo que revela el Tetragramatón sobre Dios, no un rey en un trono lejano que administra el universo desde una distancia segura. Un ser cuya esencia es la existencia misma en su forma más pura, y que por eso está presente en cada acto de existir, en cada respiración, en cada latido, en cada momento de conciencia que cualquier criatura tiene en cualquier lugar del cosmos. Y aquí es donde toda la historia que hemos recorrido esta noche nos alcanza con su peso completo. Moisés, parado frente a la zarza ardiente, con 40 años de fracaso y huida y silencio a sus espaldas, recibió el nombre. No como un poder que lo haría invencible, no como una fórmula mágica que abriría las cadenas de los esclavos. Lo recibió como una revelación. Hay algo que está antes que el faraón, antes que los dioses de Egipto, antes que todos los imperios que el mundo ha conocido. Y ese algo es la existencia pura, que no puede ser destruida ni sometida, porque es el ser mismo. Y ese ser ha decidido actuar en la historia de un pueblo específico, en un momento específico, en un desierto específico. El sumo sacerdote, entrando al lugar santísimo con sus ropas de lino blanco, cargando el incienso que ocultaba la vista de lo que no podía verse, pronunciando el nombre en un susurro que nadie más podía escuchar. Estaba haciendo algo que toda la arquitectura del templo, toda la complejidad del ritual, toda la preparación de semanas enteras, preparaba. Acercarse, en nombre de todo un pueblo, al borde del misterio más fundamental del universo. Al punto donde la existencia contingente se acerca a la existencia necesaria, al umbral entre lo que somos y lo que nos hace ser. Y Jesús, en el patio del templo, rodeado de una multitud que entendía perfectamente lo que estaba diciendo, pronunciando ego eimi, con la tranquilidad de quien dice lo que sabe verdadero, aunque sepa que las piedras vienen después, estaba haciendo una afirmación que ningún sistema de categorías religiosas previo podía acomodar. No soy el Mesías, que era una afirmación sobre una función histórica. No soy un profeta, que era una afirmación sobre una relación con Dios. Sino yo soy, que era una afirmación sobre el ser mismo. Sus seguidores lo procesaron durante generaciones. El Concilio de Nicea en el año 325 intentó articularlo con la filosofía griega, de la misma sustancia que el Padre, homoousios. Los teólogos medievales lo reformularon con Aristóteles. Los reformadores lo volvieron a las Escrituras. Los teólogos modernos siguen intentando encontrar el lenguaje adecuado. Ningún lenguaje es del todo adecuado. El nombre resiste la adecuación. Resiste porque es, por definición, más grande que cualquier sistema conceptual que intentemos aplicarle. No porque sea irracional, sino porque la existencia pura, el ser que no puede no ser, desborda cualquier categoría que el ser contingente invente para capturarlo. Y eso nos deja, 3000 años después de la zarza ardiente, con la misma pregunta que tenía Moisés. No, ¿quién te envió? Sino algo más personal, más difícil, más urgente. ¿Qué significa para tu vida que la existencia tenga un fundamento? ¿Qué cambia, si algo cambia? Saber que detrás de todo lo que existe hay un ser que existe necesariamente y que se ha tomado la molestia de decir su nombre. El silencio alrededor del nombre no era vacío, era reverencia. Era la forma en que un pueblo entero decía: esto es demasiado grande para nuestras palabras ordinarias. Esto merece el silencio de quien está ante algo que lo supera absolutamente. Y quizás eso sea lo más sabio que puedas hacer en este momento. No buscar una respuesta rápida,
sino sentarte con la pregunta. Dejar que el peso del nombre te alcance. Yod, He, Bab, I. La existencia que sostiene toda existencia. El ser que respira vida en el polvo. El nombre que hizo caer a soldados armados. El susurro que una vez, al año, resonaba en la oscuridad más sagrada del mundo. 4 letras. Y todo lo que hay es un comentario sobre ellas. Si este vídeo abrió algo en ti, hay una pregunta que inevitablemente surge a continuación. Porque el tetragramatón no es el único secreto que los traductores han cubierto en las Escrituras. Hay otra palabra en el libro del Éxodo, una palabra que aparece en el mismo capítulo de la zarza ardiente, que casi todas las traducciones modernas han suavizado hasta hacerla irreconocible. Y cuando entiendes lo que esa palabra significa realmente, la historia de Moisés, de los 10 mandamientos y de la alianza del Sinaí, adquiere una dimensión que cambia todo. Ese es el próximo capítulo de Pergamino Sagrado. No lo pierdas. Y si esta búsqueda resuena contigo, compártela con alguien que también esté buscando. A veces las preguntas más importantes se encuentran mejor en compañía.